Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la muestra de cine Coahuila, sexta edición, aquí por la modalidad virtual. Esta noche, la verdad, estoy muy contento de poder presentar al maestro Carlos Carrera. Él es director, animador, guionista y productor. Es uno de los directores con gran trayectoria del cine mexicano contemporáneo y ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Y esta noche nos acompaña precisamente porque vamos a reconocer su trayectoria dentro del cine mexicano. Él nació en la Ciudad de México. Desde niño le interesó el cine a los 12 años con una cámara Super 8. Ya realizaba pequeñas películas utilizando muñecos de plastilina hechos por él mismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana con una especialización en cine. Al salir de la carrera ingresó al Centro de Capacitación Cinematográfica CCC, donde realizó varios cortometrajes de animación. Antes de su incursión en el cine, siguió trabajando en animación durante buena parte de la década de los años 80, realizando aclamados cortometrajes animados como El Héroe de 1993, el cual fue premiado en el Festival de Cine de Cannes de 1994. Su debut en cine de ficción fue con la cinta La mujer de Benjamín, 1991, la cual fue producida gracias al Premio de Óperas Primas entregado por el CCC. Luego de la cinta, la trayectoria del director fue en ascenso con cintas como La vida conyugal, 1993, Sin remitentes, 1995, Un embrujo, 1998 y la taquillera cinta El crimen del padre Amaro, del 2002, nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor película extranjera, esto ya hace más de 20 años. Ha dirigido episodios en la serie de HBO Capadocia y la serie Dos Lunas. En el 2017 estrenó uno de sus más extensos proyectos, en el cual llevaba colaborando 10 años, Ana y Bruno. El largometraje de animación fue recibido con excelentes críticas y premios, además de que fue reconocido como la mejor película del cine mexicano de animación del 2018. También estrenó su película de la infancia y su más reciente largometraje, Confesiones. La verdad estoy muy contento y muy honrado de contar con su presencia y ahora sí que mejor que usted nos cuente cómo inicia entonces esta pasión por el cine. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Pues un saludo para Coahuila. Y pues empecé desde muy joven con esta vocación. Empecé haciendo mis ejercicios de animación. Yo quería ser animador al principio y luego ya, pues la vida me llevó hacia los caminos de la ficción. Y pues siempre tuve muy claro como este deseo de hacer películas y se me facilitaba como comunicarme a través de las imágenes. Siempre fui mejor como para dibujar que para hablar o para contar verbalmente las cosas. Entonces, pues como fue muy natural y fue como trabajo
de practicar. O sea, al principio empecé a hacer películas antes de estudiar cine, entonces eh, mi aprendizaje fue al principio pues autodidacta en libros, en videos de orientación y finalmente pues ya los astros se juntaron y también hubo pues un bastante de buena suerte para que debutara en el cine industrial. Y maestro, ¿usted cómo entonces elige sus temas para abordar precisamente estas historias? Y que no solamente es ficción, sino precisamente empieza su recorrido en la animación y pues ahora sí que ser cine conlleva diferentes géneros cinematográficos y también diferentes narrativas. ¿Cómo es que usted escoge sus temas en particular? Pues han sido muchos, llevo como 10 largometrajes y muchos cortometrajes, entonces cada uno tiene su propia historia, su propio origen. Hay muchas películas que son ideas mías que de repente van madurando, por ejemplo, El héroe, pues fue como de viajar en el metro y de sentir un poco pues estas distintas soledades que viajan juntas y entonces empezar a especular en qué pasaría, en cómo construir una historia y en jugar con los elementos, ¿no? Como hacer las piezas del rompecabezas y luego ¿qué pasaría si, qué pasaría si se encontraran dos miradas y esa, una tuviera un objetivo y la otra otro? Entonces, pues las historias van creciendo, de repente quedan guardadas como varios años y al final pues llega el momento en donde se pueden hacer. Es así fue, por ejemplo, con El héroe, que era un ejercicio de la escuela de cine que maduró y varios años después se logró en una película de cortometraje. Y así, La mujer de Benjamín fueron, o sea, el origen, eh, la inspiración, fueron unos tíos abuelos que tenía que vivían en San Miguel del Alto Jalisco y así se llevaban un poquito. Y a partir de ahí, pues ya fui como desarrollando la historia y luego ya entró Nacho, que también tenía Ignacio Ortiz, con quien la escribí. Y al final, pues él también tenía historias de sus familia y así pues van madurando las historias y luego las historias van exigiendo cosas y van eh, autogenerándose, van, o sea, planteada una realidad y una situación y una serie de personajes, pues nada más empiezas a seguir el juego lógico, buscando que también se oculte cierta información para que también sea sorpresivo, para que no sea nada más lógico y predecible. Y entonces, pues vas armando las historias y las historias se van armando solas y los personajes van creciendo solos. Y así también con las películas que se me han ofrecido para dirigir. Hay películas en donde pues alguien me propone un tema y entonces ese tema pues resulta que sí me interesa mucho. Por ejemplo, en El crimen del padre Amaro, pues sí quería hacer una película sobre pues las distintas formas de abordar el sacerdocio y entonces pues ahí surgió ese proyecto en donde esas ideas que yo tenía podían ser aplicadas y entonces pues se conjugó bien. O con Backyard, del Traspatio, el guión de Sabina Berman, pues coincidió con una preocupación que, bueno, que yo y que todo México tenía sobre pues, los crímenes atroces contra mujeres en los 90 y hasta la fecha. Entonces, pues todas las películas tienen como distintos orígenes, pero siempre las historias que se hacen, incluso para las series de televisión, pues tienen una resonancia, son pues asuntos que preocupan, que afectan, que mueven y pues en esa línea me he tratado de mantener. Conociendo su filmografía, precisamente desde El héroe y pasando por las diferentes películas que usted ha hecho, me fijo mucho también de estos personajes complejos,
de temas que abordan también el tema de la salud mental, un tema que hoy en día pues, se ha puesto mayor atención, siempre ha estado presente, pero en cambio pues, obviamente también va evolucionando la sociedad en sí misma y que ahora es un claro ejemplo. Y el héroe, que precisamente está programado dentro de la muestra de cine de Coahuila, precisamente pues, me gustaría que usted pueda abordar un poquito más sobre este cortometraje, que en 5 minutos pues, nos cuenta toda una historia y cómo es precisamente que aborda estos temas y lo vemos también en Ana y Bruno y pues así en otras películas. Sí, no sé por qué siempre me ha llamado la atención como estas formas distintas de percibir la realidad o de moverse emocionalmente en otra dimensión distinta a lo que se considera socialmente lo sano o lo normal. De hecho, mi documental de la escuela, Un vestidito blanco como la leche nido, que por ahí anda en YouTube, pues era una serie de entrevistas y de la filmación de aspectos en un hospital psiquiátrico de mujeres, donde hablaban de su carencia de afecto y se veía un poco cómo restablecían sus relaciones de amistad o amorosas. El, he tratado como varias veces esta forma distinta de entender la realidad y me interesan mucho los personajes que no están cómodos con cierto entorno social. Por ejemplo, Benjamín es un tipo que vive como en un mundo encerrado y tiene sus preocupaciones y ha tenido como una eh, un problema para convivir naturalmente. O sea, tiene su lugar con sus amigos, pero fuera de ese ambiente protector es un ser muy frágil. Entonces, también en el héroe, pues me interesó mucho el personaje de ella que tiene asumida una decisión pues terrible, triste, muy definitiva, pero en donde no puede entrar otra realidad y no puede en donde por lógica, por respeto y amor a la vida, pues no se puede respetar la decisión de la personaje principal. Entonces, pues por eso hice la película, pero además la hice en animación, no la hice en ficción. Por un lado, porque no se puede, porque era muy complicado hacerla filmada. De hecho, cuando se escribió el guión la primera vez estaba pensada para ser filmada, pero pues era imposible a nivel de producción. Pero creo que es una película para animación por el hecho de que a través de de unas imágenes expresionistas se puede representar gráficamente como el estado de ánimo de los personajes. Entonces también por eso decidí hacerla en animación. Y pues es una película que también tiene que ver con la salud mental. Yo creo que pues sí es muy importante atender siempre pues las personas que están en una situación vulnerable de autodestrucción por por el estado anímico en que se encuentran. Eh, y por eso, pues también me gusta como provocar de repente, pues, o sea, hay gente que dice, bueno, pero qué mala onda esta niña con el héroe que la quería ayudar y no se dejó ayudar. Y entonces, pues me gusta que exista esa discusión y qué se pudo haber hecho y por qué, y qué historia tendría atrás ella. También me preguntan, ¿y por qué tomó esa decisión? No, pues eso sí, que cada quien se haga su propia película es lo que también hace el cine, que es
provocar una reflexión y provocar que la imaginación también trabaje. Y ya 30 años de este cortometraje y tan vigente, Así es. desafortunadamente siguen pasando y estando en la Ciudad de México nos damos cuenta, ¿no? Y no nada más en la Ciudad de México, en muchos lugares con este tema tan profundo y tan complejo también. Y pasando a Ana y La, Bruno. la de, la, Ajá. Sí, no, perdón, nada más, sí, que sobre lo que decías de que es un problema actual y que se dan, o sea, no es exclusivo de las ciudades, o sea, la depresión sí es pues un problema que existe pues todos los países, en todas las ciudades, en el campo, y más en un ambiente pues tan hostil, tan conflictivo, en donde está tan presente la violencia, yo creo que pues es muy común. Ana y Bruno pues es otro estilo, es otra película, tiene que ver con la fantasía, pero también tiene que ver con el dolor de la pérdida y con el proceso del duelo. Entonces, es una forma, me parece, eh, pues a través de un cuento, de una narración fantástica, de abordar e ilustrar lo que ocurre en el duelo, que una pérdida nunca se reemplaza. Y tampoco la negación es lo que hace que te salves, ¿no? Yo creo que es como un paso en donde existe la aceptación y la maduración y el vivir con esa experiencia, y esa experiencia no te va a dejar de doler, ahí va a estar, pero es distinto, y sobre todo cuando se trata de una pérdida, hay algo que es innegable y que además es nuestra obligación con quienes se van, que es pues, hacer que estén vivos en los recuerdos, en la experiencia de haberlos conocido. Entonces, pues de eso se trata Ana y Bruno. Y pasando al tema también de la infancia, porque aborda en Ana y Bruno el personaje principal, que ya tuvimos la oportunidad también de hace tiempo tenerla aquí en la programación de la muestra de cine Huila. Eh, Precisamente había como esta polémica que si era una película también apta para niños, para niñas. Nosotros tuvimos la función para infancias precisamente. Y, y, Ajá. y, pues, la verdad, ahora sí que abordar también las historias desde la infancia, desde una mirada de niñas, de niños, ¿por qué también ese interés de su parte? Pues yo creo que es ahí donde nos formamos y nos marcamos, o sea, necesariamente cargamos con esa experiencia. Es donde somos quienes somos, pues. El, pues la infancia es donde pues aprendemos a entender el mundo que nos tocó, y entonces es importante pues como que cómo es ese mundo. Yo creo que pues sí tenemos la responsabilidad con los seres humanos nuevos, con las infancias de proponerles un mundo rico, un mundo pues lleno de, de qué hacer. Yo creo que lo peor que se puede hacer es como darles una sola visión y darles un mundo cerrado. Yo creo que nuestra obligación es como hacer pues que se expanda su experiencia. Y entonces, precisamente de la infancia, esta película que también eh, es una mirada también de justo entre la violencia que vive en la familia. Sí, y cómo se hereda la violencia y cómo se puede romper con ese ciclo, porque yo sí creo que en algún momento se tiene que romper el ciclo. Y esa experiencia que necesariamente ya se tuvo, pues servirá para no repetir lo mismo que ha sucedido.
Y pues creo que también pues nos hace falta pues romper los ciclos de violencia. Pues las opciones, yo creo que lo que podemos hacer es, el- el- tenemos la obligación de hacer que las niñas y los niños pues tengan a su alcance pues distintas formas de apreciar el mundo y de apreciar a los demás y de pues hacerlos más eh, compasivos y más conscientes de los demás. Maestro, muchísimas gracias por este tiempo y pues, muy honrado, la verdad, de haber tenido la oportunidad de que nos acompañe. Va a recibir el reconocimiento, sabemos que está en la Ciudad de México, entonces se lo vamos a hacer llegar. Muchas felicidades y enhorabuena Pues por estos 30 años de su carrera en el cine mexicano. no, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me hubiera encantado ir a Torreón, ahí estar con ustedes, pero pues desafortunadamente coincidió con cosas de trabajo, entonces no pude estar ahí, pero pues pues mi agradecimiento y saludos y pues en otra ocasión seguro andaré por allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.